Buenos días, mis hermanos del rebaño. Para empezar este devocional del día martes, hoy martes, quiero saludarlos con unos versículos del Salmo 72. Dice ahí la palabra de Dios: sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Gracias, Señor, por este nuevo día y por tu Espíritu, quien nos iluminará para empezar nuestro devocional de hoy martes. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, mis hermanos, ayer estuvimos compartiendo en el devocional sobre la Gran Comisión y esa comisión de Cristo allá en Lucas 4:43, y también cómo deberíamos de entender la comisión allá en Mateo 10:5-16, como esa comisión limitada, y la Gran Comisión allá en Mateo 28:18-20. En esta mañana quiero disertar un poco sobre la estrategia del Evangelio. Y allá en Mateo 24, verso 14, dice: este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Habla de ese Evangelio del reino, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice que vendrá el fin, o sea, el fin de la historia, hasta que el Evangelio llene toda la tierra. Entonces, el enfoque de la Gran Comisión es el Evangelio, como les compartí ayer cuando culminé el devocional. Y es el Evangelio el que le da forma a la comisión que tú y yo hemos recibido, pero también es el Evangelio el que da la estrategia con la cual esa comisión podrá ser cumplida por nosotros. Entonces existen claramente dos partes en la estrategia del Evangelio. Una es la estrategia de venir y la otra es una estrategia de ir. Allá en Mateo 4:19 nos dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Recuerden que ayer hice alusión a este texto y le dije que Jesús estaba llamando precisamente a Pedro y a Andrés, y que ese llamado era para que ellos le sirvieran, no era un llamado para la salvación, sino para el servicio, que empezaran a caminar con Jesús como un discípulo sigue a su maestro. Entonces, la primera parte de la estrategia del Evangelio es precisamente venir. Y para poder explicar bien esto y entenderlo, pues tendremos que utilizar varios textos. Pero ¿venir para qué? Allá en Santiago capítulo 4, en el verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Entonces allí nos dice que vengan cerca de Dios, que nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Ese lo dice el apóstol Santiago. Y es precisamente esa estrategia de venir. Pero también nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 17, otra estrategia de venir. Apocalipsis 22, 17 dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, diga: ven. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Entonces, esa estrategia de venir que nos da Apocalipsis es que vengamos, vayamos, vengan a la fuente de agua viva, que es nuestro Señor. Pero también en Juan capítulo 12, verso 26, dice que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Entonces encontramos la estrategia de vengan en pos de Jesús. Es interesante, tenemos que ir en pos de Jesús, de venir en pos de Jesús. Pero también Lucas capítulo 6, verso 40, nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. Entonces ahí nos invita esa estrategia de venir a que vengamos y seamos entrenados, que es algo también importante. Y en Mateo 18, 20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces esta última estrategia de venir tiene que ver con que vengan juntos en compañerismo. Entonces, mis hermanos, el propósito de esta estrategia de venir es precisamente equiparnos a ti, a mí, a cada uno de nosotros como creyentes para ese ministerio, para ese servicio que iremos a dar al Señor Jesús, a prestar al Señor Jesús y a su iglesia. Y precisamente allá en Efesios 4, en los versos 12, 15 y 16, nos da esa lista de ministerios. Y mientras nos juntamos regularmente, pues el Espíritu Santo es el que va a trabajar para hacer que el Evangelio llegue a ser esa parte integrada de la vida del creyente. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta que el enfoque de la Gran Comisión es el Evangelio, y dentro de esa parte del Evangelio existe la estrategia de venir. Vengamos cerca de Dios, vengamos a la fuente de agua viva, vengamos en pos de Jesús, vengamos y seamos entrenados y vengamos juntos en compañerismo. Y la segunda es la estrategia de ir. Allá en el libro de los Romanos, capítulo 10, versos 13 al 15, nos dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas, de las cosas buenas. Entonces, la segunda parte de la estrategia del Evangelio es ir. ¿Ir a qué? Miremos algunos textos que nos dan la respuesta. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, verso 1 al 3. Lucas capítulo 10, verso 1 al 3, encontramos la primera partecita de esa estrategia, de la segunda parte de la estrategia del Evangelio, que es ir. Lucas 10, 1 al 3 dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de 2 en 2 a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, esta segunda parte de la estrategia del Evangelio de ir nos dice que vayan como obreros de la mies. Vayamos como esos obreros de la mies. Esa mies es mucha. Y en estos días de pandemia y de cuarentenas hemos venido haciendo provisión de salvación. Y precisamente hoy la hermana Edith, que dirige ese tiempo de oración en la mañana, a las 5 de la mañana, nos solicitaba que colocáramos el nombre de una persona que quisiéramos que fuera salva para empezar a orar por ellas.
Y yo sé, hermanos, que después de que pase esta cuarentena podamos salir, la mies es mucha. Tendremos que salir de las cuatro paredes para ir a buscar a esos que el Señor ya ha venido tratando con sus vidas a través de su Espíritu Santo para salvación. Entonces, vayamos como obreros de la mies. Lucas capítulo 14, versos 21 al 23. Nos muestra también esa parte de la estrategia del Evangelio de ir. Y ahí dice Lucas 14, 21 al 23, cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de casa y dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda lugar. El Señor dijo al siervo, ve por las calles y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Entonces, una segunda cosita de esta segunda parte de la estrategia del Evangelio de ir es que nos invita a que vayamos a las calles, que vayamos a las avenidas. La gente no va a llegar a nuestros templos, hermanos. Tendremos que salir de las cuatro paredes para cumplir esa estrategia de ir a las calles, ir a las avenidas, predicar el Evangelio, tocar las puertas, llegar a esos hijos de paz que el Señor ya a través de su Espíritu está tocando sus vidas. También en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Entonces, la segunda parte de esa estrategia del Evangelio es ir, que vayamos a todo el mundo. Como dice en Hechos 1:8, ser testigos del Señor en nuestro entorno, en esa Jerusalén, en la periferia, en esa Judea, de pronto salir del entorno de nuestras ciudades y después, si estamos ya preparados y hemos cumplido paso a paso, de ser testigos, nos enviará hasta lo último del mundo. Ir, vayamos a todo el mundo. Y en Juan capítulo 15, verso 16, ahí nos dice, vosotros no me elegiste a mí, más bien yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces esa estrategia del Evangelio de ir es que vayamos y llevemos fruto, que seamos esos discípulos responsables y reproductivos, que demos fruto para que esos discípulos nuevos también sean discípulos responsables y reproductivos. Y esa segunda o la última partecita de esa estrategia del Evangelio de ir la encontramos allá en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la estrategia del Evangelio de ir es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Entendamos esa terminología de la Gran Comisión. Ir no a ser evangélicos, ir no a ser hermanos menonitas ni de ninguna denominación. Ir a ser discípulos en todo lugar donde el Señor nos lleve. Entonces, mis hermanos, esta estrategia de ir implica precisamente llevar el Evangelio a donde está la gente. No esperemos que ellos vengan a nosotros. Como les dije antes, no esperemos que la gente llegue a nuestros templos. Tenemos que ir a buscarlos, ir a donde están ellos. Y es importante que nosotros veamos claramente esas dos partes de la estrategia del Evangelio. La de venir y la estrategia de ir. Si no lo hacemos,
pues podemos llegar a invertir esa estrategia de venir e ir. Entonces terminamos diciendo, o más bien teniendo una estrategia de venir para el evangelismo, es decir, vengan a la iglesia, sean salvos. Y una estrategia de ir para el entrenamiento, vayan a ese lugar para ser entrenados. Pero el patrón bíblico que nos da aquí estos textos que les he compartido esta mañana es usar la estrategia de venir para el entrenamiento y la estrategia de ir para el evangelismo. Podemos también mirar el texto de Colosenses capítulo 1, versos 3 al 6. Allá nos dice, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis de verdad, de veras, la gracia de Dios. Entonces, otros textos afines, paralelos a este Colosenses, pueden leer ustedes allí en su casa Romanos 16, versos 25 y 26, y también Juan 17, versos 20 al 22. Ahí podemos entender en estos tres textos que una parte de la estrategia del Evangelio pues no funciona sin la otra. En venir, Dios nos establece en su Evangelio. Y en ir, llevamos precisamente ese Evangelio a otros. Lo compartimos al resto de los semejantes. Allá en Juan, capítulo 10, verso 36, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 36. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Es ese texto en la nueva versión internacional. Y ahí vemos a Jesús describiendo la estrategia de venir e ir de su comisión, como apartó para sí y envió. Entonces, ni tú ni yo nunca podremos ser enviados a menos que primero hayamos sido apartados para Dios. Solo después de esto, entonces vamos a poder expresar cada uno de nosotros efectivamente que las palabras del que nos envía las estamos pronunciando. Y las acciones del que te envía, que es el Señor Jesucristo, las estamos cumpliendo. Entonces, qué interesante, hermanos, que podamos nosotros cumplir esto. Y para entender un poco más claro todo lo que estamos hablando sobre el Evangelio, la estrategia del Evangelio, pues tenemos que entender la parte que nos habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, verso 18. Allá nos dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, para nosotros tener y cumplir la estrategia del Evangelio, pues necesariamente debemos estar bajo autoridad. Y el preámbulo aquí de la Gran Comisión en Mateo 28, 18, es precisamente se establece ese preámbulo en la autoridad sobre la que hemos sido comisionados. Y Jesús lo declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces, mis hermanos, se ha establecido esa autoridad. Y se recuerden que sobre esa autoridad es que nosotros hemos sido comisionados de acuerdo a la declaración de Jesús. Entonces, la Gran Comisión está respaldado por la autoridad plena del trono de Dios. Pero para ser efectivos en esa comisión, pues
necesitamos ponernos bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué significa eso? Que tú y yo debemos ser obedientes. Eso es importantísimo, mis hermanos. Significa obediencia. Ir, venir y hacer como se nos ha sido ordenado. Es importante la obediencia. Y Mateo capítulo 8, allá del verso 9, nos dice: porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Y si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Él lo hace. Entonces, el centurión tenía un entendimiento claro de lo que significaba ambas, tanto la autoridad como la obediencia. Para él, para este centurión, esta autoridad estaba expresada en 3 tipos de mandamientos: ir, venir y hacer. Ir, venir y hacer, que lo está expresando ahí Mateo 8, en el verso 9. Entonces, como parte de la gran comisión, para concluir este devocional de hoy, es que nosotros también necesitamos, mis hermanos, cada uno de nosotros, necesitamos venir al Señor. Ir a donde Él nos envía y hacer las cosas que nos ordenan, no solo en grandes decisiones, sino en el día de hoy, en el día a día, que podamos entender y podamos reflexionar respecto a este tema que tiene que ver con la gran comisión, como es la estrategia del Evangelio. Muchas gracias, Señor, por permitirnos continuar desarrollando este tema de la gran comisión, y que el enfoque de esta comisión que tú nos instituyó es precisamente el Evangelio. Qué chévere poder entender esa estrategia de venir, pero también esa estrategia de ir, que tú nos has llamado a establecer su Evangelio, que tú nos permite que nosotros llevemos ese Evangelio también a otros. Gracias, Señor, gracias por permitirnos esa comprensión, que podamos aplicarlo, que podamos vivirlo en el día a día. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, reflexionen sobre este devocional y mañana entonces estaremos hablando sobre el mensaje del Evangelio. Hoy vimos la estrategia de ese Evangelio y mañana entonces veremos el mensaje del Evangelio. Que Dios los bendiga.